La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Saludos cordiales, amigos, amigas que nos están sintonizando en el programa Voces sobre la Mesa. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio latinoamericano a través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Recientemente, Nayib Bukele se adjudicó la victoria en El Salvador en un proceso cuestionado de reelección presidencial que no garantiza la Constitución de la República. Nayib Bukele, el presidente millennial, que reconfiguró su país con una serie de medidas en materia de lucha contra las pandillas, las libertades civiles, se adjudicó una victoria aplastante en las elecciones de El Salvador del pasado domingo, lo que podría extenderle, ya ha extendido su mandato por 5 años más. ¿Cuáles son las lecciones para América Latina y el Caribe en materia de democracia e institucionalidad? ¿Es El Salvador hoy por hoy un país en democracia? Pues desde ya agradecemos a nuestros invitados que hayan dejado este espacio para este programa, para profundizar lo que está aconteciendo en El Salvador, en el centro de América. Damos la bienvenida a Laura Andrade. Ella es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, que es de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña-Zuca. Laura, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, un gran saludo a todos y también a todos los que sintonizan el programa. Bueno, y junto a Laura también nos acompaña en este espacio de análisis alguien a quien su voz es muy reconocida ya, es parte también de la Casa de ALER. Estamos hablando de Leonel Herrera, periodista, es analista, columnista y fue el presidente de ALER. ¿Qué tal, Leonel? Qué bueno compartir en este espacio. Hola Yolani, qué gusto, la verdad, estar contigo. Un saludo a Laura también y para toda la gente de América Latina que nos escucha y nos ve, aprovecho para reiterar mi reconocimiento y estima de siempre a todos los compañeros y compañeras de ALER. ¿Qué vivió El Salvador el pasado domingo? ¿Fue verdaderamente un juego democrático? Asistir a elecciones fortaleció la democracia y, bueno, ¿qué pueden decirle ustedes a la ciudadanía que conoce la figura de un Nayib Bukele de redes sociales, de presidente cool, de un presidente millennial incluso? ¿Cómo se vivió? Comencemos con Laura y luego Leonel, esas elecciones del pasado domingo con un resultado que la mayoría de la ciudadanía ya también lo estaba visorando. Bueno, definitivamente creo que aquí hay varios elementos importantes en cuanto a el concepto de democracia. Ya distintos autores también de esta casa de estudios han señalado que en realidad no podríamos hablar que en El Salvador estábamos viviendo una democracia porque pese a que habían algunos aspectos importantes de la democracia como la celebración de elecciones, la transición de mandatarios, eh, y la conformación de nuevas instituciones públicas garantes de los derechos fundamentales de los y las salvadoreños, lamentablemente se veían aparejadas otro tipo de situaciones vinculadas principalmente con acciones que estaban más encaminadas a lo que vivimos en las épocas de las dictaduras militares, lamentablemente. Entonces, ellos hablan de un sistema híbrido y que ese sistema híbrido iba funcionando en la medida en que había este estira y encoge entre las fuerzas políticas mayoritarias. Lo que vemos en este proceso electoral, pues, es realmente convulso. Primero, la incapacidad de un Tribunal Supremo Electoral de tomar una decisión independiente
sobre la candidatura inconstitucional del presidente y pese a eso, ¿verdad?, apegarse a una sentencia que no reúne las características necesarias para apegarse a ese criterio de darle cumplimiento. Quizás aquí rápidamente para todos aquellos que nos sintonizan, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tomaron la decisión de apegarse a una sentencia de pérdida de derechos de la ciudadanía y aquí es importante decir que ese tipo de proceso es vinculante únicamente para las partes que están involucradas en el mismo. En cambio, las sentencias de inconstitucionalidad tienen dentro de su resolución final una orden expresa de ser publicadas en el diario oficial. Por lo tanto, ese tipo de resoluciones sí es de obligatorio cumplimiento para todos los salvadoreños, porque el mismo tipo de sentencia lo ordena. Lo que tenemos aquí es una sentencia diferente, una sentencia que no contempla el análisis integral de todas las disposiciones constitucionales que regulan el periodo presidencial y que se limita únicamente a una de ellas, sobre la cual los magistrados accedieron a admitir la candidatura del presidente. Por ejemplo, aquí, Leonel, al admitir, por ejemplo, esta reelección, ¿verdad?, que no estaba garantizada por la Constitución de la República, escenarios como este, también hay que decirlo, lo vivimos en Honduras, cuando el presidente ahora extraditado por narcotráfico en Estados Unidos aprobó la reelección para un segundo mandato. Tiene hoy por hoy Nayib Bukele qué control del resto de la institucionalidad del Estado para, en este caso, hacer que ese tribunal admita su candidatura, a pesar que la Carta Magna lo prohibía. Sí, yo creo que es interesante para el público latinoamericano aclarar, como ya comenzó a hacer Laura, por qué decimos que estas elecciones son fraudulentas. Porque es lógico que cualquier persona piense, ¿cómo es posible que va a haber fraude si el presidente tiene un altísimo respaldo popular y de cualquier manera iba a ganar las elecciones? Estas elecciones yo he señalado que son las más fraudulentas de toda la historia democrática del país, entendida la historia democrática de la firma de los acuerdos de paz para acá, que es cuando se abre un proceso de democratización del país. Y este fraude comenzó el 1 de mayo de 2021, cuando con la nueva supermayoría legislativa favorable al oficialismo, se le dio un golpe al Poder Judicial, se destituyen de manera ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y son colocados en su lugar a personeros del oficialismo que 4 meses después, en septiembre, emiten una resolución que, como bien dice Laura, no es ni siquiera una sentencia, una resolución, sino que era un fallo absolutorio para una persona que estaba acusada de violar la Constitución promoviendo la reelección presidencial. En ese fallo es que estos magistrados afines al oficialismo autorizan la reelección presidencial, aun cuando varios artículos de la Constitución de la República lo prohíben. Fíjate que me comentaba un historiador del constitucionalismo que no hay en el mundo otra constitución que haga tanto énfasis en una prohibición como en el caso salvadoreño con respecto a la reelección presidencial. Hay 6, 7, 8 artículos que prohíben expresamente que el presidente se pueda reelegir. Entonces, muy popular puede ser, pero su candidatura es inconstitucional. Entonces, ese es el primer momento del fraude. El segundo momento del fraude es cuando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con una pistola en la cabeza, digo yo, porque fíjate que pasaron varias cosas. Primero, un medio digital publicó que un asesor legal del presidente de la República, que se llama Javier Argueta, llamó a los magistrados del tribunal para conminarlos a que acataran esa resolución. Y después la mayoría oficialista en la Asamblea aprobó una reforma de ley para castigar con
20 años de prisión a quienes obstaculizaran la inscripción de candidaturas. Esa era una clarísima dedicatoria a los magistrados del TSE si no querían inscribir la candidatura de Bukele. Además, uno de los magistrados, Julio Olivo Granadino, declaró días antes que sus demás compañeros magistrados tenían temor a represalias si no inscribían la candidatura de Bukele. Finalmente, con esa pistola en la cabeza, los magistrados inscriben la candidatura de Bukele. Y el tercer momento ya es la elección, ¿verdad? Que tuvimos cuando el presidente, sin esperar los resultados oficiales, ni siquiera resultados preliminares sabían, bueno, ni los hay todavía a esta altura. Tal vez hablamos más adelante del relajo, del caos que hay en este momento en el proceso de conteo de votos. Los partidos de oposición están considerando pedir nulas las elecciones porque ha habido una serie de irregularidades ya en la jornada electoral, aparte de todo lo irregular del proceso, ¿verdad? Entonces el presidente se declara ganador y dice que ha ganado con el 85% de los votos, tomando supuestamente los resultados de una encuesta boca de urna que hizo Sid Gallup, y dice que ha ganado 58 de los 60 diputados, ¿verdad? Entonces, lo que desde el análisis crítico interpretamos es que lo que Bukele hace ahí es decirle al tribunal: he ganado con el 85, quiero 58 diputados, y ahí vean ustedes cómo hacen para que los números les cuadren. Y ese es el gran problema que ahora tiene el tribunal, que no encuentra cómo hacer que los números den el resultado que ya el presidente irresponsablemente anunció. Y en esta línea, si damos un salto, o más bien un paso hacia atrás, en Honduras, en el mundo, se conoce la figura de Nayib Bukele como este presidente que combatió frontalmente las pandillas, la mara, que logró reducción en la tasa de homicidios en El Salvador. El tema de la percepción, Laura, a propósito, ustedes que hacen medición de esa percepción ciudadana, ¿qué tan real es esta lucha y este combate a esa criminalidad organizada, y qué tanto estuvo también apegada a ley, a la legalidad y a la institucionalidad? Bueno, quizás en términos de percepción es importante señalar que la población salvadoreña y también todos los que estamos fuera del país tenemos la posibilidad de identificar una mega aparato comunicacional del oficialismo. Y esto condiciona de forma sustantiva tanto el tipo de información que reciben nuestros ciudadanos aquí en territorio nacional, como todas las personas que consumen ese contenido. Ya hay investigaciones que hacen un detalle pormenorizado de la cantidad de producciones diarias relacionadas a la figura del presidente que se publican diariamente en los canales de YouTube y cuentas de redes sociales. No hay otra ni organización ni otro instituto político que tenga capacidad de publicar 100 videos diarios sobre ya sea su propuesta, su candidato, etcétera, como lo tiene el presidente Nayib Bukele. Dicho esto, en términos de percepciones y realidades, sin duda aquí hay un elemento fundamental y está vinculado con el régimen de excepción. Ya un análisis de las investigaciones, o mejor dicho, de los balances ciudadanos que hemos realizado entre el periodo 2018 y 2023, dan cuenta que en 2021, aunque no es una reducción pronunciada como lo hemos registrado en otros gobiernos, ya había un descenso no solo en la calificación que recibía el mandatario, sino también la calificación que recibía la policía y la Fuerza Armada. Pero ¿qué encontramos? En una vez que se declara el régimen de excepción a nivel nacional, esa aprobación tiene un incremento sustantivo y lo podemos advertir justo en los primeros 6 meses y luego en el año de implementación de la medida. Como lo hemos señalado anteriormente desde el YUDOT, sin duda el régimen de excepción se ha constituido como un salvavidas, no solo para la imagen presidencial y su trabajo, sino principalmente para las instituciones de seguridad y justicia, que si vemos en términos retrospectivos, tampoco eran las más confiables desde la población. Ahora bien, en torno a la candidatura,
es importante señalar que al menos la investigación que lanzamos en noviembre de 2023 daba cuenta de dos cosas. La primera, que casi 4 de cada 10 salvadoreños en realidad no tenía conocimiento de cuáles son las disposiciones constitucionales que prohíben la reelección en El Salvador. En consecuencia, ¿cómo podríamos estar en contra de algo que no conocemos a cabalidad? Luego, también esa misma investigación nos permite afirmar que el apoyo, el nivel de acuerdo de la población, que es casi 7 de cada 10 con la candidatura de Nayib Bukele a la presidencia, está vinculada directamente con su gestión, con las prerrogativas que la gente considera que tienen en sus comunidades a partir del régimen de excepción en materia de seguridad y también con los cambios que consideran son percibidos a nivel país. Sin embargo, aquí obviamente hay otro elemento fundamental. Uno es el nivel de exposición de la gente a información gubernamental y el nivel de confianza que la gente le está otorgando a esa información. Esto sin duda se constituye como un David versus un Goliat, porque el aparato estatal en su conjunto está coordinado para administrar un solo contenido, sin posibilidad de contraste, sin posibilidad de verificación y en muchos casos desnaturalizando o manipulando los mensajes. Dicho esto, todos los medios de comunicación alternativos están en aprietos, teniendo en cuenta que hay limitantes de recursos, que hay limitantes de población activa y también hay un elemento adicional en cuanto a esta exposición mediática e información gubernamental y es el cambio del comportamiento del consumo de noticias. Si bien hasta 2018 la televisión tenía un claro monopolio en ser el principal medio de comunicación para la gente, vemos a partir de 2019 y 2020 que hay un incremento de la cantidad de personas que se informan de noticias a través de las redes sociales. Y con esto encontramos otra preocupación, principalmente porque las redes sociales nunca han sido diseñados para ser canales informativos. Segundo, que ya distintos institutos alrededor del mundo, como el IMT de Massachusetts en Estados Unidos, ha señalado que hay una mayor propensión a exposición a noticias falsas a través de estos medios porque no hay ningún tipo de verificación. Además, la misma configuración de las redes sociales nos impide poder tener información de contraste, porque las plataformas están diseñadas para centralizar un mismo contenido y sobre la base de captar nuestra atención el mayor tiempo posible, continúan brindando el mismo contenido o contenido relacionado y en consecuencia no hay posibilidades reales de contraste de información desde la ciudadanía. Leonel, a propósito de esto que menciona Laura, sin duda Bukele se han vuelto un fenómeno mediático y muchos políticos en América Latina hoy por hoy sueñan con hacer lo mismo. Eh, ¿Cómo llegó Bukele hasta este momento? Si hacemos también un recuento de cómo esta figura se fue reforzando, se fue creando hasta convertirse en este, político que incluso algunos medios han titulado el dictador más cool de América Latina. Bueno, él mismo se autoproclamó el dictador más cool en sus redes sociales. Mira, creo que siempre pensando en Latinoamérica, creo que es importante eh, entender aspectos, digamos, básicos del fenómeno Bukele, para decirlo así. Digamos, la gran popularidad de Bukele, en muy resumidas cuentas, tiene que ver, en mi opinión, con tres cosas. Primero, como decía Laura, el aspecto comunicacional, es decir, hay una estrategia propagandística muy eficiente que ha logrado lo que yo llamo un proceso de desciudadanización de la gente, donde la gente no se asume como ciudadano, crítico, sujeto de derechos, sino que como un seguidor, como un fans, como un feligrés, que no ve al presidente como un funcionario obligado a cumplir las leyes,
a respetar la Constitución, a cumplir sus promesas, a rendir cuentas, a resolver los problemas de la gente, sino que lo ve como una celebridad, como un superhéroe, como un semidios. Esa es la trampa comunicacional en la que ha logrado meter a la gente esta estrategia publicitaria, que hace un uso muy eficiente de los principios del neuromarketing político, que tiene un gigantesco aparataje mediático y digital, que ha logrado posicionar una narrativa populista, mesiánica, de posverdad, con Bukele como el vocero único, que aplica muy bien los manuales de comunicación, que se basa en la escucha permanente de las emociones de la gente. Esta estrategia propagandística es muy eficaz. Ese es el primer elemento para explicar la popularidad de Bukele. El segundo elemento tiene que ver con que la gente asume que Bukele ha resuelto el problema de la seguridad, ¿verdad? A partir de la implementación de la ofensiva antipandillas en el marco del régimen de excepción, claramente ha habido una disminución, una desarticulación de estos grupos criminales, a un altísimo costo de violaciones de derechos humanos y de abusos contra personas inocentes, a un altísimo costo de irrespetar las reglas democráticas, además contaminado con pactos oscuros y negociaciones con los grupos pandilleriles. Entonces, pero a la gente eso no le importa, la gente valora sin ningún matiz el logro de Bukele en la seguridad. Personas que vivieron por años acosadas por las maras ahora sienten una mayor tranquilidad y entonces, bueno, creen que deben agradecerle a Bukele religiéndolo. La seguridad es el segundo elemento de la popularidad, y el tercer elemento de la popularidad tiene que ver con el desgaste de la oposición, ¿verdad? Si no hay oposición, si la gente no ve otras alternativas, no va a volver a votar los partidos que gobernaron antes, y de los partidos nuevos y pequeños que hay no los percibe la gente como opción, entonces al final termina yéndose con Bukele. Entonces, digamos, esas tres cosas explican la gran popularidad del presidente. Ahora, con respecto a digamos, Bukele no es un fenómeno que surgió de la nada. Esta estrategia de posicionarse sobre todo en lo digital y las redes sociales lo empezó hace más de 10 años, ¿verdad? Ahí por el 2010, 2011 empieza a posicionarse. Primero llega de alcalde a Nuevo Cuscatlán, un pueblito cerca de San Salvador. Luego tiene su mayor ascenso político yendo como candidato alcalde de San Salvador, gana, y de ahí salta como candidato a la presidencia de la República. O sea, no es un outsider que no tiene nada que ver con la política del pasado, como él dice, ¿verdad? Él es resultado. Bukele es una síntesis de la política que ha gobernado El Salvador. Esto es importante. Sobre esto, el modelo Bukele, se habla de un modelo Bukele, ¿verdad? Yo creo que la gente que cree que existe un modelo Bukele referido a cómo resolver el problema de la seguridad, deberían saber dos cosas. Primero, el alto costo en materia de derechos humanos y en materia democrática que ha tenido para El Salvador y que podría tener para cualquier otro país que implemente esa misma estrategia, el combate contra las pandillas, ¿verdad? Solo te pongo un dato: de los más de 70,000 personas detenidas, según el Socorro Jurídico Humanitario y otras organizaciones de derechos humanos, por lo menos 20,000 son personas que no tienen ninguna relación con pandillas. Entonces, hay un alto costo, ¿verdad?, en materia de derechos humanos y en materia democrática. Pero además, el modelo Bukele no es posible en un régimen democrático. El modelo Bukele, entre comillas, solo puede funcionar sin transparencia, sin independencia judicial, sin contrapesos democráticos y separación de poderes. Entonces, bueno, si quieren vivir así, ¿verdad? Si quieren vivir en un régimen donde no hay democracia, entonces denle con el modelo Bukele. Pero el modelo Bukele solo puede funcionar y respetando las leyes, violentando los derechos humanos y eliminando la democracia. Perdón, Yolani, tu micrófono. Sí, en torno a este tercer elemento que apuntabas, el tema del desgaste de la clase política tradicional en El Salvador, pero también es un rasgo que entendemos en otros países de América Latina. Entendemos que desde el IUDOP, cuando se hacen sondeos de opinión pública, se pregunta
cuáles son las instituciones que tienen más legitimidad, menos legitimidad. ¿Cómo se encuentran los institutos políticos, Laura, en torno a la credibilidad frente a la ciudadanía? Bueno, si bien es cierto, el desgaste que menciona Leonel no es algo nuevo. De hecho, 2008 empezamos a ver un profundo desencanto de la población, teniendo en cuenta también que la transición entre la administración de Arena y el FMLN, más que dar resultados, generó decepciones. Y esto es justamente lo que la población salvadoreña ha experimentado con esta administración. Hay que también reconocer que la anteriormente, o sea, es muy difícil que para la población exista una conexión entre el proceso de democratización si en realidad no habían percibido tangiblemente un cambio en sus realidades. Y lamentablemente el régimen de excepción les ha procurado, al menos de forma artificial, esta sensación de seguridad, y es lo que se aprecia sobremanera. Sin duda también el contexto ha ayudado muchísimo a profundizar este apoyo. Justamente en la cuarentena por coronavirus fue otro elemento adicional en donde también se dio pulso a las distintas políticas públicas que implementó esta administración, más allá de la entrega de paquetes alimenticios, más allá de la decisión de cerrar fronteras que luego fue replicada por otros países. En realidad, brindar $300 en efectivo para muchas familias salvadoreñas era la primera vez que veían esa cantidad de dinero reunida en un solo depósito. Y como bien decía Leonel, estos tres elementos que él señaló como explicativos del apoyo, también yo quisiera abonar un cuarto que está derivado justamente de los estudios de opinión que el YouDop registra desde los 90, y es que ha encarnado, personificado uno de los principales anhelos que exigía la población salvadoreña, y era justamente la idea o la noción de que una figura o un líder fuerte tiene la capacidad de no solo concretizar acciones que benefician al pueblo, sino también de materializar acciones que encaminen a el abordaje, ¿verdad?, de los distintos problemas del país. Lo que vemos es que en realidad no existe correspondencia entre el discurso y entre los hechos que se experimentan. Como ya señaló bien Leonel, una de las características fundamentales de esta administración es la total opacidad y hermetismo, la imposibilidad de poder obtener información pública de oficio ha quedado absolutamente estancada. La desnaturalización y desmantelamiento también de entidades como el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y otras dependencias de Contraloría, Verificación y Fiscalización han sido el talante de esta gestión. De lo contrario, como mencioné Leonel al inicio, no hubiese tenido sentido imponer un fiscal, imponer una sala de lo constitucional a fin, ¿verdad?, que pudiera apalancar todas las decisiones que se han tomado hasta el momento. En términos también de cómo la ciudadanía se viene enfrentando a esta situación, es importante también señalar, es cierto, una buena parte de la población salvadoreña ofrece este nivel de apoyo a la candidatura, ofrece esta validación al régimen de excepción por los resultados inmediatos que han podido percibir en sus localidades. Esto no quiere decir que hay un cheque absolutamente en blanco. Primero, porque ya la evaluación del primer año de régimen de excepción daba cuenta que la población salvadoreña no estaba de acuerdo con las medidas implementadas con el régimen de excepción, principalmente aquellas vinculadas a la captura de personas sin una orden judicial y también a aquellas decisiones de la Dirección General de Centros Penales de no notificar a los familiares en tiempo sobre las muertes ocurridas en los centros penitenciarios. Es cierto, es una medida apoyada, pero no se apoyan todas las prácticas operativas que se han implementado con el régimen. Lo mismo ocurre en términos de la evaluación de esta administración, y lo encontramos con facilidad al ver la comparativa histórica
de las evaluaciones hacia las alcaldías municipales. Hasta 2018 las alcaldías municipales habían sido uno de los principales vínculos entre el Estado y la comunidad, principalmente porque había posibilidades de acceso, había posibilidades de exigir, reclamar o solicitar cualquier tipo de obra directamente para sus localidades. Sin embargo, con la creación de la Dirección de Obras Municipales y la centralización de todas las obras públicas, claramente las más perjudicadas han sido en las alcaldías municipales, porque hoy por hoy siguen siendo, representan una de las instancias peor evaluadas junto con los partidos políticos. Esto también tiene consecuencias porque un importante número de alcaldías municipales hoy por hoy pertenecen a Nuevas Ideas. Y también nuestra investigación de enero de 2024, nuestro último estudio preelectoral, dejó claro y en evidencia una situación. Es cierto, más de la mitad de la población salvadoreña afirmaba que la intención de voto presidencial y legislativo era para Nuevas Ideas. Sin embargo, para las alcaldías municipales, esa proporción se reducía a 4 de cada 10 salvadoreños. Y es más, 10 de cada 100 salvadoreños declararon apenas el mes pasado que nunca votarían por el partido oficial para la alcaldía de su municipalidad, lo cual también da cuenta de que la población está consciente de que hay aristas importantes dentro de esta gestión que no están funcionando como deben. Gracias, Laura, también Lionel. Quisiera dedicar estos últimos minutos. Yo creo que han dado muchos elementos a la ciudadanía que se había quedado en América Latina únicamente con los posts, con la información que estaba surgiendo desde El Salvador, sino profundizar y a raíz de investigaciones como sondeos de opinión pública y dar seguimiento, ¿verdad?, a esta figura de Nayib Bukele, no en sus últimos 5 años, sino todo el tiempo que ha llevado en el poder. El presidente tendrá 5 años más en el poder. Eh, Mayoría en ese Congreso salvadoreño. ¿Por dónde tiene que venir el trabajo de organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones del movimiento social salvadoreño, para continuar haciendo también contrapeso a todas estas decisiones que se están tomando por esta administración, a modo también de retos y esperanzas, que es necesario que el pueblo salvadoreño y América Latina tengan como esas esperanzas de que estas situaciones irregulares y que todavía la democracia se puede salvar? Bueno, yo creo que hay que partir de lo siguiente, que con lo que ha pasado el 4 de febrero, El Salvador ahora sí definitivamente cierra el proceso democrático, esta breve etapa democrática que tuvo el país desde la firma de los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil, que terminaron con 5 décadas de militarismo y abrieron un proceso de democratización del país. Ese proceso ahora se cierra con la reelección inconstitucional del actual presidente y con unas elecciones innecesariamente fraudulentas. Y digo innecesariamente fraudulentas porque probablemente el oficialismo habría obtenido siempre un resultado favorable sin hacer todas las trampas y todas las mañas que ha realizado. Entonces, y lo que viene, lo que se abre es una nueva fase autoritaria y una nueva fase dictatorial. Esta discusión de los políticos y de los académicos, de si este es un régimen híbrido, si es una autocracia, bueno, esa discusión para mí se termina y lo que vamos a tener en El Salvador del 1 de junio en adelante, cuando Bukele tome posesión de su segundo mandato inconstitucional, va a ser una dictadura. Es decir, una dictadura con un presidente ilegalmente en el cargo, un gobierno probablemente con un partido único o hegemónico, ¿verdad? Muy probablemente Nuevas Ideas repita su supermayoría legislativa,
un gobierno controlando todo el aparato estatal, todo, pero es todo con mayúsculas, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, hasta la Procuraduría de Derechos Humanos. Vamos a tener un régimen con una fuerte militarización, se ha fortalecido la militarización, incrementando y fortaleciendo la Fuerza Armada y militarizando a la Policía Nacional Civil que venía de los acuerdos de paz. Entonces, ese es el régimen que vamos a tener, ¿verdad? Yo la duda que tengo es si va a ser un régimen que de entrada va a remeter a pulverizar a lo que quede de oposición, ¿verdad? Aprovechando la euforia del gane y la legitimación social que va a sentir Bukele que tiene, si va a remeter de entrada o si va a ir más a paso lento, ¿verdad? Entonces, creo que eso va un poco a definir cuál va a ser la reacción, la modalidad y cómo las organizaciones, si van a tratar algunas organizaciones de acomodarse a la nueva realidad, a esta especie de buquelización de la sociedad y del país, o si van a tomar una actitud más beligerante, más confrontativa. Algunos temen que todo el fortalecimiento de lo militar y policial sea porque hay la intención de reprimir, sobre todo porque ahora Yolani va a venir ya el descontento de la gente. La gente dice, ok, ya me respondiste, ya me resolviste la seguridad y ahora te reelegí, ahora resolveme los problemas económicos, el alto costo de la vida, el desempleo, la falta de agua potable, la crisis alimentaria. Entonces, ¿cómo Bukele va a enfrentar estos problemas ahora? Va a marcar un poco la pauta. Por ejemplo, en el tema tributario, claramente las finanzas públicas están en una grave crisis. Han topado el endeudamiento público, han agotado fuentes de financiamiento interno y entonces la alternativa que le va a quedar a este gobierno al final va a ser la reforma tributaria. ¿Hacia quiénes va a ser esa reforma tributaria? Afectando los intereses de los grupos de poder que hasta hoy han estado cogobernando con Bukele, o va a ser incrementando el IVA y otros impuestos de consumo a la gente. Creo que esa acción, por ejemplo, va a determinar mucho hacia dónde va a ir el nuevo gobierno de Bukele y cuál es la afectación que pueda tener la gente y la reacción que las organizaciones y la sociedad civil organizada va a tener, que hay que decir es una sociedad civil muy debilitada, muy intimidada, muy fragmentada, está en uno de sus peores momentos, creo yo, el movimiento social salvadoreño. Sin duda todos retos. Laura, si quieres aportar algo ya al cierre. Gracias. Bueno, quizás yo solo quisiera abonar en términos de todos los que se nos sintonizan a lo largo de Latinoamérica, es que definitivamente este no es el mejor modelo, como bien lo mencionaba Leonel. Este es, como bien decía el doctor Daniel Sobato, este es uno de los modelos más peligrosos porque desmantela sistemáticamente los procesos de democratización en cada uno de los países a partir del respaldo popular. Dicho esto, creo que desde la ciudadanía definitivamente tenemos que reforzar ese derecho constitucional fundamental de exigir a nuestros funcionarios públicos no solo el respeto de la ley, sino garantizar un buen ejercicio del cargo. Esto va más allá de tener a la persona más idónea para cada uno de los puestos, va más allá de poder monitorear o evaluar su gestión, sino principalmente de fiscalizar todo lo realizado. Y ese sin duda será un reto en términos de que no vemos que haya una modificación del talante de esta administración de ocultar información a diestra y siniestra, de bloquear también a los medios, principalmente de comunicación alternativos al oficialismo, para divulgar información que pueda comprometer a las autoridades. Y hoy por hoy claramente vemos que es un gobierno que tiene preferencias o encubrimientos con ciertos actos de corrupción, como todos los indicios que hay con algunas autoridades que han sido señaladas por el gobierno estadounidense a través de la lista Engel, mientras que eslabones más vulnerables dentro de los institutos políticos están siendo, digamos, perseguidos o
judicializados por otro tipo de delitos que muy poco tienen que ver con la corrupción, que hoy por hoy todos los medios de comunicación alternativos nos están dando cuenta que hay indicios y que en muchos casos hay evidencias respaldadas. Agradecemos a Laura Andrade, la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, también a Leonel Herrera, periodista, analista, por acompañarnos en este espacio de Voces sobre la Mesa. También a la gente que ha estado pendiente de este análisis que semanalmente presentamos para seguir profundizando en esos acontecimientos que ocurren en América Latina y el Caribe. Se despide Yolani Pérez, nos sintonizamos en una próxima ocasión. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.